Bien, buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Vamos a comenzar la tutoría del día de hoy. Bien, no se me han conectado todos todavía. Si alguien tendrá algún contacto de uno de sus compañeros, díganles que ya está. Bueno, que como hay dos grupos hoy, ¿verdad? Hay dos grupos hoy. Entonces, a lo mejor por eso es que... Pero igual, el día de hoy vamos a trabajar con lo que es la cuestión de sucesiones. Vamos a trabajar, así que vamos a trabajar convergencia y vamos a trabajar también un poco acerca de los límites. El día de hoy, pues, no sé si a ustedes les estoy dando clase también en análisis en la otra materia. No sé si les estoy dando clase, ¿verdad? Pero por cualquier cosa, mi nombre es Marlon Vladimir Rosabal. Usualmente, pues, solo me conocen como Marlon, ¿verdad? Big Marlon. Entonces, vamos a trabajar con esta materia. Anteriormente estuvieron trabajando con el Javier. Él va a estar con el grupo A. Yo voy a estar con el grupo D. Y estas son las agendas que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver un poco acerca de la introducción a los números, a los números reales, ¿verdad? Y con ello, pues, bueno, aunque eso ya lo retomaron con el LIC, pero nosotros vamos a retomar todo acerca de las sucesiones de números reales. En esta parte, pues, recordemos que también quizás lleva un poco de rigor en cuanto a que hay bastantes cuestiones demostrativas, eso va, pero bueno, no sé cómo ustedes lo verán, ¿verdad? Pero hay bastante rigurosidad en cuanto a las demostraciones que vamos a tocar el día de hoy. Si ustedes se fijan, la agenda es subsucesiones, sucesiones monótonas, sucesiones recursivas, sucesión convergente. Con esas vamos a trabajar. Entonces, en este capítulo iniciamos estudiando el concepto de sucesiones de números reales y límites de esta. Vamos a trabajar un poco acerca de las sumas infinitas, o que nosotros comúnmente le conocemos como series de números reales. Y esta, pues, como directamente un caso de sucesión. Que cuando hablamos de un caso de sucesión, estamos hablando de una sucesión de las sumas parciales. Entonces, vamos a trabajar esta parte, sumas infinitas y en específico sumas parciales, que son las sucesiones. Y también, pues, nos interesará sobre todo, pues, poder desarrollar algún tipo de método que nos permita decidir, pues, si la serie que nosotros vamos a estar trabajando posee límite o no, más que el hecho muchas veces con poco significado de encontrar un límite. Entonces, todos los conceptos de análisis matemático se refieren justamente de manera explícita o ya sea de manera indirecta al concepto de límite. Por eso el papel central que dicho concepto desempeña en lo que vamos a estar trabajando. En todo, pues quizás lo que se ha visto anteriormente y quizás en cursos anteriores o cursos básicos de cálculo,
el concepto de límite ya ha jugado un papel muy fundamental en la definición de continuidad. Quizás ha jugado un papel muy importante en cuestión de derivadas e integrales. Y el concepto de límite, pues acá nosotros directamente, recuerden que, bueno, o el concepto de límite, nosotros lo vamos a tomar, el concepto de límite de una sucesión real, lo vamos a tomar como el concepto más simple en los reales. También el concepto más simple en los reales. Em, para ello, pues vamos a comenzar quizás definiendo eh, con lo que es una sucesión. Y nosotros podemos ver acá que una sucesión de números reales es una función X, tal que esa va de los naturales a los reales. Es decir, vamos a tomar los números naturales y podemos llegar, ¿verdad? A, a, ¿qué? A definir puntos en lo que son los reales. Entonces, ese concepto de sucesión va a ir tomando valores en el conjunto le vamos a ir dando valores a la n, de tal forma que va a ir tomando valores en el conjunto de los números reales. Usualmente se utiliza esta notación x sub n, aunque ustedes pues con bibliografías, algunas bibliografías la toman como a sub n, pero allí es bien diferente, ¿verdad? Allí como ustedes lo quieran tomar, por cuestiones de nomenclatura no nos vamos a complicar la vida, ¿verdad? Ahora, también nos dice que usualmente ocupamos x sub n en vez de la función f de n para denotar lo que es el enésimo término de la sucesión. Y nosotros pues usualmente vamos a escribir, ¿verdad? Como el n va a ir tomando valores, o sea, esta va a ser mi sucesión, entonces va a ir tomando valores de 1, 2, entonces la vamos a definir como x sub 1, x sub 2, x sub 3, ¿verdad? Y de tal forma, pues, que ese x sub n, este x va a indicar lo que es la sucesión. Ahora, quiero que observemos también que esta notación servirá para que nosotros logremos identificar el conjunto de valores que va a tomar la sucesión. Son cuestiones elementales que las vamos a utilizar en lo que es el camino de la clase de hoy, bueno, y todo lo que se refiere a la cuestión de límites y sucesiones. También es necesario pues que nosotros hablemos acerca de una sucesión acotada. Y es que una sucesión acotada, diremos que es que una sucesión x sub n será acotada cuando existan dos números reales, en donde ustedes pueden ver que aquí la condición es que hay un número real que va a ser menor que el otro. O sea, directamente pues no es que los dos sean iguales, sino que uno va a ser menor que el otro. Esa es la restricción. Ahora, como en este caso el A es el menor y el B es el mayor, entonces nos dice que esa sucesión x sub n va a estar delimitada por la frontera A y la frontera B, en donde esas fronteras les vamos a llamar, ¿verdad? Les vamos a llamar lo que son cotas. Entonces, una sucesión va a estar acotada directamente cuando tenga lo que es una frontera definida. Por supuesto, para todo n que pertenece a las naturales, eso lo vamos a ir recalcando siempre. Tenemos también, eso es cuando es acotada lo que es una sucesión, ¿verdad? Ahora, diremos que una sucesión, y aquí el concepto varía un poco, ¿verdad? Varía un poco porque nos dice
que hay una sucesión x sub n que va a ser acotada, ojo, pero superiormente, oigan bien, superiormente, entonces esta va a ser acotada si existe un b. Oigan bien, ¿quién va a ser este b? Bueno, puede ser un b con la condición que pertenezca a los reales, tal que esa sucesión va a ser siempre menor o igual a ese b que pertenece a los reales. ¿Para quién? Para todos los n que siempre pertenezcan o pertenezcan a los reales o vivan en los reales, ¿verdad? Eso es cuando es acotada superiormente de manera análoga. Si es acotada inferiormente, entonces existe un A que pertenece a los reales, que de tal forma que toda esa sucesión va a ser mayor o igual que ese A para todo n que pertenezca a los naturales. Entonces decimos que esta va a ser acotada inferiormente. Bien, entonces con ello pues también existe otro concepto y el concepto es de sucesiones. O sea, cuando hablamos de sucesión estamos hablando como directamente que tenemos una sucesión y dentro de ella hay otra pequeña sucesión. Entonces, nos dice la definición que sea una sucesión x sub n que en los reales. Entonces, una subsucesión de esa sucesión dice que es una restricción de los números naturales, tal que estos van a estar siempre incluidos en los naturales, ¿verdad? O sea, los valores que les demos a esta nueva subsucesión siempre va a pertenecer a los números naturales, en donde Sn' significa pues valores que van a estar en esta relación, relacionadas de esa manera. Entonces, para identificar mejor qué es una sucesión, tenemos el caso. Que tenemos por acá un pequeño ejemplo que tal vez lograrán explicar un poco mejor lo que es una subsucesión. Vean, nosotros tenemos identificada lo que es un x sub n y el cual pues está representado de esta manera. Vaya, para que no se confundan, este es exponente. Entonces, tenemos identificado lo que es esta sucesión. Vaya, esta sucesión. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer directamente es generar todos los posibles valores para esta sucesión. Si nosotros nos fijamos, como allá nos decía que Sn va a pertenecer a los naturales, entonces lógicamente vamos a comenzar a dar x sub 1 va a ser igual a menos 1 elevado a la 1. Esto acá sería 1 y 1 más 1. Entonces, esto es lo que nos representa, ¿verdad? Que en esta sucesión sería menos un medio. ¿Sí? El otro, pues, sería menos 1 al cuadrado por 1 y acá 2 más 1. Si ustedes se fijan, este menos 1 al cuadrado sale positivo. Un tercio. Entonces sería un tercio. Muy bien. Entonces, por acá podemos notar también que x sub 3 es menos 1 elevado al cuadrado
y aquí sería, perdón, al cubo, aquí al cubo, y aquí sería 3 más 1. Entonces, esto sería, hoy se nos sale esta expresión, sale negativa, menos 1 sobre, Por ser impar, ¿vale? correcto, por ser impar. Entonces, noten la secuencia que llevamos. Aquí llevamos ya una secuencia que al parecer los impares van negativos y los pares van positivos, ¿sí? Los impares van negativos y los pares van positivos. Ahora, obtengan ustedes el x sub 4. ¿Cuánto quedaría? X sub 5 y X sub 6. ¿Cómo quedaría en eso? Ese quedaría un quinto. Un quinto, muy bien. El otro, verificando. Tiene una cierta lógica, pero yo quiero que lo vayan verificando. Ahí sería menos un sexto. Muy bien, Santos. Y el siguiente sería un séptimo. Un séptimo, perfecto. Vaya, entonces a partir de ello, observemos que ya tenemos una pequeña secuencia. Y es que observen que la sucesión que se nos ha generado es de esta forma. X sub n es de la forma menos un medio, un tercio, menos un cuarto, un quinto y menos un sexto. Vaya, punto suspensivo. Aquí sigue. Esto sigue. Ahora, si ustedes se fijan, esa es la sucesión. Pero el ejercicio, o sea, la teoría nos dice que cómo obtener una subsucesión. Entonces dice que vamos a buscar n que estén en los naturales de tal forma que esos n me puedan generar una subsucesión. Me puedan generar una subsucesión. Bien, observen que acá, pues, si nosotros quisiésemos identificar, ¿verdad? Como la notación se nos había dicho en esta lámina que la notación para los elementos de una sucesión van a estar de esta manera representados. Entonces, fácilmente nosotros podemos decir acá que esto es lo mismo. Así, de los naturales. Ahora, vean, tenemos el caso que en esta sucesión que nosotros tenemos, podemos generar como dos pequeñas. ¿Por qué? Alguien por allí dijo, pues los impares iban saliendo negativos y los pares iban saliendo positivos. Entonces, saquemos, ¿qué? Saquemos una pequeña sucesión, por ejemplo, esta menos un medio, menos un cuarto, la siguiente sería menos un sexto, sería menos un octavo, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros nos fijamos, esta pequeña sucesión que hemos obtenido, la podemos representar por un término o una fórmula, ¿verdad? La podemos representar. ¿Cómo lo hago? Si ustedes se fijan, estos están haciendo alusión a los números, ¿qué? A los números impares, ¿verdad? O están haciendo alusión a los números impares, en donde esto, pues, si yo la fórmula del x sub n, que era de esta forma, menos 1 elevado a la n,
y acá n más 1. Entonces, si ese n yo lo sustituyera, ahora, lo que voy a decir es que ese n lo voy a dejar, lo voy a olvidar como ese n. Y voy a generar otro n. Si ustedes se fijan, quiero generar los números pares. Entonces, en vez del n, yo voy a poner, bueno, estos serían los impares, ¿verdad? Estos son los impares, lo voy a trabajar ahorita por los impares. Pero para los pares, de un solo lo voy a colocar acá. Observen que es un tercio. Observen que es un quinto, un séptimo, etcétera, etcétera. Estos serían los números para los números pares o las posiciones pares, quizás para que me entiendan un poco mejor. Ahora, si fueran para las posiciones pares, observen que lo que yo quiero es encontrar un K. Un K de tal manera que me vaya representando a todos, a toda esta sucesión, que me vaya representando a toda esta sucesión. Solo una pequeña consulta. El anterior puse aquí n, ¿verdad? ¿N? Sí, n Ah, bueno. sobre n más 1. Ajá, entonces allí hay un pequeño error, ¿verdad? Si lo han notado, que el siguiente es 2/3, ¿va? Aquí es 2/3. 2/3, aquí Había puesto uno, Lick. 1 había puesto. Vaya, hagan la corrección. Ajá, Ajá, yo la anoté acá. sí, para que nos genere. Vaya, entonces corríjanlo allí. Este sería 3/3, este 4/5, este 5/6 y esto 6/7. Ahí me disculpo. Vaya, este sería 3/4. El otro sería 5/6 y el otro 7/8. Y sería aquí 2/3, 4/5 y 6/7. Vale, lo hubiesen podido hacer así, pero no se va a pegar a las condiciones que quiero generar. Vaya, observen, ahorita voy a sacar yo los números pares. Si ustedes observan para el numerador, y lo que voy a hacer, que nosotros ya sabemos que para los números pares hay como una pequeña fórmula, ¿verdad? La sucesión o la fórmula que me genera la sucesión de los números pares como que es una estructura de la forma 2n. Entonces, en vez del n, yo lo voy a sustituir por lo que es un 2K. ¿Qué pasa? Que donde está todas las n, yo voy a ir a meter 2K. Y es decir que aquí estaría 2K. Aquí estaría 2K. Permítanme. Aquí hubo algo que... 2K. Y el denominador, si ustedes se fijan, al sustituir por un 2K aquí sería 2K más 1. Ahora, verifiquemos si nos pega la fórmula. Si K, por ejemplo, por supuesto, acá directamente el K va a comenzar a tomar valores desde 1, ¿verdad? Desde 1 hacia el más infinito, con K que pertenece a los naturales. Observemos, aquí sería menos 1 elevado al cuadrado, se nos hace positivo, y aquí sería 2, y en el denominador nos saldría 3, que nos está originando el primer término. Luego, para acá igual a 2, entonces sería siempre positivo acá, nos daría aquí en el numerador 4 y en el denominador 2 por 2 sería 4 más 1, 5, nos genera este término. Y así pues también el tercero, ¿verdad? ¿Estamos bien allí? ¿Estamos bien? Allí solo pueden darle un me gusta. Si está entendible hasta ahorita. Solo Licenciado,
Vaya. Me quedé un poquito atrás y con esa corrección que hicimos de 1/2, 2/3. Ah, te quedaste. Vaya, es que aquí cometí un error, eh, es que así la había escrito. -1 elevado a la n. Así la había escrito el primero. Entonces, el error era que aquí no es 1, sino que es n. Es n. Entonces, la sucesión que nos genera es siempre negativo, ¿va? -1 sobre 2. El otro siempre es positivo, que sería 2 sobre 3. Menos 3 sobre 4. ¿Ya? El otro sería 4 sobre 5, etcétera, etcétera. ¿Sí logras verlo? Sí, Vaya, entonces el error fue ese, que es la que estoy trabajando aquí, ¿no? Que es esta. Vaya, entonces si ustedes se fijan, ya generé para un nuevo K que pertenece a los naturales, generé otra sucesión. Ahora, saquemos los impares. A ver, si fueran los impares, recuerden que para los impares tenemos de igual manera, tenemos formas para generar los impares, que es de la forma 2K más 1 o 2K menos 1. Se generan los impares. Entonces, esa es algo que ya conocemos. Ahora, si se fijan, ¿qué va a pasar para los impares? Que en donde está la n, en especial yo voy a ocupar el 2K, 2K menos 1 voy a ocupar. Entonces, en especial, ¿va? Lo que voy a hacer es que en vez de este n voy a meter 2K menos 1. Entonces, hagan ¿cómo se llama? Las sustituciones respectivas. Donde está la n, entonces, ¿qué pasaría? Que directamente, miren, la fórmula para estos sería x por 2K menos 1 va a ser igual a menos 1 elevado a la 2K. Y aquí voy a ir borrando ya esto porque por ahorita no lo voy a ocupar ya. por 2K sobre 2K menos 1. Ajá, 2K menos 1 sobre el denominador sería. Ah, no, pero quiero ver. Sí, ¿verdad? El Sí, denominador sería 2K. Vaya. Entonces allí lo tenemos. Vean, siempre con lo mismo, con K que pertenecen a los naturales. ¿Qué pasa? Que de esta sucesión pude sacar dos subsucesiones. Volvemos a la teoría. ¿Qué nos dice la teoría? Nos dice una sucesión en los reales, siempre dice que si tenemos una sucesión en los reales y una subsucesión de x sub n, es una restricción de los números naturales. Y si se fijan, esta sucesión que nosotros habíamos generado ahora está restringida, donde para los pares va a ser de esta manera, esta fórmula, y para los impares será de esta manera. Entonces, a eso es lo que vamos, que si ustedes logran ver, el K sigue perteneciendo a los naturales. Ese K sigue perteneciendo a los naturales. Y también los elementos que nos ha generado esa sucesión tienen esta forma, que uno va a ser menor que el otro, tienen esta forma. Y, oigan bien, los elementos que pertenecen a esa sucesión, por supuesto, están perteneciendo también a lo que es el conjunto de los naturales. Ahora, si yo quisiera de esta sucesión, también podría generar otra. Ayúdenme ahí ustedes allí. Por ejemplo, quisiera buscar una subsucesión de los números mayores que el tercer término. O sea, yo lo que quiero es una subsucesión que vaya desde aquí hacia adelante. Entonces, eso es lo que quiero definir ahorita. Borro esta parte.
Vaya. Si ustedes se fijan, ese K tiene que pertenecer siempre a los naturales. ¿Qué es lo que pasa? Que desde acá hasta acá, prácticamente como que le he sumado, este es el término K sumado 3 veces, ¿verdad? Estoy hablando en cuestión de términos, no en cuestión de valores. Entonces, si este es mi término K, este va a ser mi término K más 3, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en mi fórmula que me está generando esta sucesión, perdón, que es de esta manera, ahora en vez del n yo pongo el K más 3. Ponemos el K más 3. Entonces, ¿qué sería acá? Aquí sería K más 3. Va a ser de la forma menos 1 elevado a la K más 3. Y aquí K más 3 sobre K más 4. ¿Estamos? Ahora, para todo, ¿verdad? Para todo K que pertenezca a los naturales. Esa restricción. Observemos. Si pega K vale 1, ¿qué implica? Que K valga 1, entonces esto va a ser positivo. Miren, salió positivo este. Sí, sería menos 1 a la cuarta. Sale positivo. Entonces aquí sería 1 más 3 nos sale 4 y 1 más 4 nos sale 5. Efectivamente concuerda con el cuarto término. Entonces esta subsucesión representa, vuelvo a repetir, esta subsucesión representa a los números mayores que el tercer término. Observen que también concuerda para, ¿verdad?, el quinto término. Pega la formulita que hemos generado. Entonces, señores, entonces lo que podemos ver es que una subsucesión siempre va a ser parte de una sucesión. Siempre va a ser parte de una sucesión. ¿Preguntas hasta ahorita? Si no hay preguntas, lo dejan allí. Si hay preguntas, allí sí activen el micrófono, ¿verdad? Ok, Santos. Gracias. Ok, Todo bien, Lee, gracias. Bueno. Bueno, Bernabé. Continúo entonces. En esta materia, como les dije, ya vimos la parte de sucesiones, subsucesiones, y ahora pues vamos a definir pues algunas propiedades de orden. Vamos a definir algunas propiedades de orden. Lo primero es que se menciona es que diremos que la sucesión x sub n es creciente si yo tengo un m y ese m es mayor a n. O sea, tengo dos números donde sé que uno es mayor que el otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el término x sub m va a ser mayor que el x sub n también. Es decir, pongámonos un ejemplo. Tengo esta sucesión, etcétera, etcétera. Y punto suspensivo. Ahora, tengo esta sucesión. El detalle está que démonos dos números, por ejemplo, 3. 3 y 2. Miren, 3 es mayor a 2. ¿Estamos todos de acuerdo que 3 es mayor a 2? Sí, bueno, 3 es mayor a 2. Entonces lo que nos dice es que el término x sub 3 va a ser mayor que el término x sub 2. ¿Es cierto eso? Aquí Sí, en estamos. este caso sí. Perdón, aquí sería. Es cierto. Entonces, si eso se cumple, que los dos numeritos, uno era mayor que el otro, y con respecto a los subíndices, los valores que toman esos elementos, también se mantiene esa condición, entonces nos dice que la sucesión es creciente. Creciente.
Ahora, ¿cuándo sería una decreciente? Ahora trabajemos, ¿verdad? Con la cuestión de hacia atrás, que manejemos 0, -1, -2, -3. De igual manera, tomemos 3 es mayor a 2. El término 3, miren, sería este, x sub 3. ¿Y qué pasa? Que el término x sub 3 hoy no es mayor, ¿verdad? Sino que hoy es menor al término x sub 2. ¿Estamos ahí? Entonces, como es menor, bueno, y quizás para que lo logren identificar mejor, ¿va? La sucesión, digamos, esta está definida a 3 puntos suspensivos acá, -1 y 0, ¿verdad? Entonces, aquí se ve literalmente que este es menor al otro. Entonces, por eso se dice que es decreciente. Luego también aparecen las no decrecientes. Bueno, la no decreciente es que directamente un número es mayor que el otro, pero al hacer la implicación resulta que puede ser que estas sean iguales, estos valores. Puede ser que sean iguales. Entonces, si son iguales, entonces diremos que x sub n es no decreciente. Entonces, con esto pues serían las propiedades de orden. Ahora, nosotros también vamos a estudiar en general, está también la no decreciente y la de no decreciente. Si ustedes se fijan, la regla es parecida, m mayor a n. Entonces, m mayor a n, y resulta que queríamos comprobar si esto se cumplía, pero resulta que al cumplirse hay un valor que coincide. ¿Qué? Estamos con los valores de 0, ¿verdad? Nuevamente, -1, -2, y digamos, este es solo algo por inventar, ¿verdad? -1 y -2. Quizás solo con estos dos acá para que no haya alguna observación diferente. Si, por ejemplo, hay dos elementos, -2 y -2, estos dos elementos están repetidos. Entonces, como están repetidos, cumple la igualdad y eso nos hace que ya la función no sea totalmente creciente, sino que entra en el valor de no creciente, porque hay igualdad. Otra cuestión que necesitamos analizar es cuándo es una sucesión monótona. A ver. En este caso, licenciado, con respecto a lo que está hablando, podría ser también -1 y -2, como dice que XM puede ser menor o igual. Sí, correcto, -1, -2. También podría ser. Pero el detalle está que específicamente le vamos a llamar no decreciente cuando hay valores que coinciden, ¿va? Son justamente iguales, ¿va? Entonces allí cumple con que no es creciente, pero de igual va, los valores que vos decís o usted dice, es muy cierto. Ahora, con respecto a la sucesión monótona, aquí nos menciona que en general, para referirnos a cualquier caso de los anteriores, diremos que, o sea, cualquiera de los 4 casos anteriores, aunque usualmente pues se trabaja con creciente y decreciente, ¿verdad? La mayoría de veces, inclusive para hacer demostraciones, ocupamos lo que son las crecientes y decrecientes. Entonces, cualquiera de los 4 casos anteriores en general dice que para referirnos a uno de esos casos, diremos que simplemente que es una sucesión monótona. Ahora, notar también, hay que notar también, y aquí hay que quizás ponerle también un poquito de interés a esta parte, que cualquier sucesión que nosotros tengamos, por ejemplo, una sucesión de la forma que hablemos
por ejemplo, los números pares, ¿va? La sucesión de los números pares. Si ustedes fijan en la sucesión de los números pares, como es para el caso que estamos viendo, para los n, cuando n toma el valor de 1 en adelante, entonces va a tener siempre un primer elemento, pero no necesariamente va a tener un último elemento. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Dependerá si, ¿verdad? El término general está restringido. Dependerá de eso. Ahora, tenemos lo que es un teorema. Nos dice acá que para que una sucesión monótona sea acotada, o sea, sea acotada, entonces es necesario y suficiente que posea una, subsucesión acotada. ¿Cómo se hace esto? Bien, veamos lo que nos pide. Fíjense, primero, ¿cómo se trata? Aquí vamos a dar dos observaciones. Una es, bien, una de las observaciones es, vamos a poner aquí observación. Una de las observaciones que vamos a tener presente es que cualquier sucesión no creciente nos dice que es acotada. Esta va a ser una de las observaciones. Acotada, pero superiormente por un primer término. Esta es una de las observaciones por un primer término. Vaya, y de manera similar, o sea, cuando cualquier sucesión dice no creciente, recordemos que las no crecientes tienen esta forma. Si m es mayor a n, entonces puede tener esta forma. O sea, que es parecido, casi parecido a decir decreciente. Entonces, si tiene esta forma, ¿verdad? Y como le decía alguien allí, teníamos el caso de menos 1 y menos 2. Al final, pues, traíamos esta forma, menos 1, menos 2, menos 1, hasta llegar a 0. Entonces, suponiendo que era creciente, estaba limitada, ¿verdad? Superiormente por el primer término. De hecho, 0 era el primer término. Eso es lo que nos dice acá, en esta observación. Es acotada superiormente por un primer término. De manera similar, ¿verdad? Si es no decreciente, entonces va a ser acotada inferiormente, sería. Va a ser acotada inferiormente por un primer término o por su primer término. Son dos observaciones que vamos a tener. Adelante. O sea que una sucesión monótona, licenciado, puede ser creciente o decreciente, ¿verdad? Correcto. Así es. Puede ser creciente o decreciente. Va a haber algunos casos, pues, que no presenten ninguna de las dos cuestiones, ¿verdad? Y ya voy a presentar un ejemplo al respecto, en donde directamente, pues, ni va creciendo ni decreciendo, sino que como que va alternando dos signos, ¿verdad? O dos números, solo los va alternando, entonces no se ve si hay crecimiento o decrecimiento. Si quieren, lo menciono desde ya. Tenemos el caso de, por ejemplo, de si tenemos un x sub n definido como menos 1 elevado a la n. Observen ustedes que entonces los valores de ¿quiénes serían? La sucesión, ¿quién me la generaría? Sería menos 1
si n es impar, ¿verdad? Y sería 1 si n es par. Observen. Entonces esta sucesión en ese caso, pues, no es creciente ni decreciente. Perdón, no es monótona. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Ahora, fíjense. Pero la función está acotada. O sea, está acotada. ¿Por qué está acotada? Observen ustedes que el menor valor que toma es -1 y el mayor valor que toma es 1. Entonces está acotada, pero no es monótona. Permítame tantito que aquí me está generando un problema. Vale, continuamos. También, pues, nos dice, bueno, estábamos allí definiendo esa parte para poder demostrar esto. Para que una sucesión, dice, monótona sea acotada, entonces es necesario y suficiente que posea una sucesión acotada. Entonces, ¿a qué nos referimos? Hoy lo vamos a explicar más detalladamente. Primero vamos a decir, ¿verdad? Que nuestra sucesión x sub n, vamos a partir de ello, sea x sub n una no creciente, como el caso que estábamos viendo, o de los casos que hemos mencionado, un caso no creciente. Entonces, aquí podemos generar las siguientes observaciones. Número 1, x, ya dijimos, x sub n será acotado por su primer término. Su primer término. Eso es lo primero. Será acotado por su primer término. Ahora, hay una, ¿verdad? Le vamos a llamar, sea x sub nk, una subsucesión. Y ya explicamos, pues, para el caso, que es una sucesión. Sea una subsucesión. Y entonces, como esta subsucesión, le vamos a decir que está acotada. ¿No sería n más K? No, ahorita solo lo voy a dejar representado como solo es una representación general, x sub n, n sub k, aquí es n sub k, ¿oye? X de sub n sub k, donde está representado, pues, bueno. ajá, aquí porque ustedes saben que el editor aquí en la pantalla es esta, cuesta un poco más, vaya, pero observen, ya dijimos que es una sucesión monótona. Entonces, y para que sea acotada, entonces necesariamente debe poseer una sucesión acotada. Entonces, aquí ya mencionamos que esta subsucesión está acotada. Entonces, hay que recordar también que por definición, pues, de subsucesión, que dado siempre un n que pertenece a los naturales, por definición, que vimos anteriormente, dado un n que pertenece a los naturales, siempre existe un k. Siempre existe
un K, habíamos mencionado que pertenece a los naturales, tal que, y aquí va la restricción que habíamos mencionado, que ese n sub k era mayor a n. Vamos a revisar la definición para que estemos en sintonía. Bueno, aquí no lo había mencionado, pero la restricción es que el n tiene que ser mayor el n sub k tiene que ser mayor al n, ¿verdad? Al n. Esa es una de las restricciones. Ahora, también pues tenemos que, si ustedes se fijan, para el caso del ejemplo que trabajamos de la subsucesión, recuerden que había una sucesión llamada x sub n y que esa x sub n, para que ustedes recuerden, era menos 1 elevado a la n por n, y aquí teníamos n más 1. n más 1. Recordemos que teníamos esa. Y todos los elementos, ¿verdad? Todos los elementos. Ahora, ¿qué pasa? Esa sucesión era mayor o menor que una de las subsucesiones. ¿Qué me dicen ustedes? Mayor. Correcto, es mayor, ¿verdad? Que igual, por ejemplo, que hicimos del 2K. Menos 1 elevado al 2K. Entonces aquí era 2K y aquí era 2K más 1. Entonces, recordemos los valores que generaban esto. Los que generaban esto y los que generaban eso. De hecho, esta está incluida acá. Por eso decimos que el x sub n va a ser mayor que el x. Y esto, como repito, solo es una representación. Que el x sub n sub k. Ahora bien, ¿por qué le pongo igual? Porque puede ser que la subsucesión sea la misma sucesión. ¿Ya? Que la subsucesión sea la misma sucesión. Puede ser, en el peor de los casos, puede ser que llegue a ser igual. Ahora, entonces, ya quedamos que la sucesión va a ser mayor que todos esas x sub n sub k. Pero a la misma vez, pues, tenemos el caso que vamos a generar que un elemento C. Un elemento C que vamos a decir que este n va a ser mayor que un elemento arbitrario. Un elemento arbitrario llamado C va a ser mayor o igual que ese C. Y ya voy a explicar quién es este C, porque lo hemos creado. Vaya, el detalle está que ese C va a representar a lo que es mi cota. Oigan bien, ese C va a representar a mi cota y en este caso sería mi cota inferior. CC va a ser mi cota inferior. Ahora, como ya tenemos esto identificado, observen ustedes que podemos nosotros decir, ¿va? Que entonces, ya que tenemos esto identificado, podemos ver que el x sub n, miren, por la ley, ¿verdad? De la transitividad. Eso lo vieron con Lick Javier. Esto va a ser mayor. Ahorita lo voy a dejar mayor a C. Mayor a C. ¿Por qué mayor a C? Porque recuerden que este, en el peor de los casos, puede ser que sea mayor, ¿verdad? Entonces, y con este sean iguales. Entonces es mejor ponerlo mayor. Y de hecho lo voy a dejar ahorita solo mayor por la conveniencia de la demostración a la que queremos llegar. Aunque si ustedes lo pusieran también como mayor o igual, pues no habría mayor problema. Ahora, dijimos x sub n va a ser mayor a c. Y si ustedes se fijan, por lo tanto, podemos hacer la siguiente conclusión. Por lo tanto, podemos hacer la siguiente conclusión. Que el x sub n
¿Entre qué valores va a estar? A ver. ¿Entre qué valores va a estar el X sub n? ¿Quién sería la cota inferior del X sub n? Sería, ¿verdad? C. ¿Ya? Y aquí lo dije. ¿Quién era este C? Este C lo creé para identificar que esta subsucesión va a ser mayor que este C. Dígame. Escuché que alguien hizo una pregunta. Sí, ¿verdad? C viene a ser automáticamente también menor que X sub n sub K y menor también que X sub n. Correcto. Entonces, ahora, pero ¿quién sería el superior a X sub n? ¿Quién iría acá? Sería X sub n K. X sub n K. Sub K. No. Allí no se nos cumple. Sería otro menos ese. Ajá, sería otro menos ese, correcto. Ahora, quizás perdimos algo de vista. Y es esto. Que X sub n, recordemos que será acotado por su primer término. ¿Sí? ¿Y quiénes eran? Yo les dije que tomáramos uno, por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1 y 0. Esta es una de las formas no crecientes. Por ejemplo, acá, ¿quién es el primer término? ¿Verdad que es este? Este es el primer término. Sí. Entonces, este representa el X sub 1. ¿Ya? Y todos estos serían mis X sub n. Y el número C estaría por acá. Lo vamos a hacer acá. Aquí. Miren. Entonces, lo que implica es que nosotros tenemos el X sub 1 por acá. Luego va el X sub 2. Luego va el X sub 3. El X sub 4. Y como nos dice que está acotado, literalmente, pues hay un C. Donde ese C me está diciendo que va a ser menor que todos los X sub n. Pero ¿quién va a ser el mayor? El X sub 1. Ese va a ser el mayor. Ahora, volviendo a la prueba. La prueba nos decía, para que una sucesión monótona sea acotada, entonces se vuelve necesario y suficiente que tenga una subsucesión acotada. Se vuelve necesario y suficiente que exista una subsucesión acotada. Y con eso, pues, podemos concluir esa demostración. Ahora bien, si ustedes se fijan, en este caso, nosotros hemos tomado una subsucesión de la forma nx sub n sub k. Por ejemplo, tenemos estos casos. Vamos a analizar estos casos. Analicemos los casos de esta sucesión, perdón. Tenemos la sucesión x sub n de la forma o de la estructura a la n. Tenemos este caso. ¿Cómo sería o cómo podríamos resolver esta situación? Primero, generemos esta sucesión. X sub n de a elevado a la n. ¿Quiénes serían los elementos de esta sucesión? A ver. Vamos a verificarla. Vaya, en este caso
el A está representando, perdón, este ya lo hice, es este caso. Aquí igual hay otro error. Este ya lo hicimos. X sub n elevado a la menos 1 elevado a la n. Este ya lo hicimos, que es este. Si ustedes se fijan, esta sucesión solo nos queda de la forma que n es impar y n es par. O sea, de esta forma, menos 1, 1. Entonces, estos serían los elementos de esta sucesión. Ahora, ¿qué pueden observar ustedes? Que menos 1, 1, menos 1, 1. Estos son los elementos. La pregunta que nos vamos a hacer es, o que nos dice el ejercicio es, si es monótona. ¿Qué opinarían ustedes si es monótona? ¿Verdad que no? ¿Hola? Esta no es una función monótona. ¿Por qué no es monótona? Si ustedes se fijan, el problema está que para el caso, nosotros hablábamos de estos dos términos, por ejemplo. Hablábamos de estos dos términos. Acá tenemos que el caso de que 4 es mayor a 3. 4 es mayor a 3. Pero cuando comparamos los términos, observen ustedes que este menos 1 es menor a 1. Entonces, eso nos dice que es decreciente. Pero ahora, si comparáramos estos otros dos valores, que sería el caso de que 5, si sabemos que es mayor que 4. Pero al comparar los valores nos damos cuenta que 1 es mayor a menos 1. Entonces, por parte es creciente, por parte es decreciente. Entonces, simplemente se dice, ¿verdad?, que esta función o esta Monótona. no es monótona. No es monótona por ese sentido, porque se vuelve constante, ¿verdad? Constante en el, bueno, ni tan constante, diría pero, oiga bien, pero sí está delimitada, sí está acotada. ¿Por qué está acotada? Porque el menor valor, ¿cuál es? Menos 1. ¿Y cuál es el mayor valor? 1. Entonces, la función, la sucesión está acotada, pero no es monótona. Entonces, hay que considerar ese caso. Vean, está la otra, de que nos menciona que analicemos esta sucesión escrita de esta manera. Entonces, vamos a ir a ver si es monótona. Para estos casos, nosotros fíjense, la sucesión tiene esta forma: 1 más 1 factorial más 1, 2 factorial más punto suspensivo hasta llegar a 1 sobre n factorial. Vaya. ¿Qué opinan con esto? La primera pregunta que nos vamos a hacer ¿es creciente esta sucesión? O sea, y otra forma de verlo es si van creciendo. Cada vez que le agrego un valor, ¿va creciendo esa suma o va disminuyendo? Esa es otra forma de verlo. ¿Qué opinan? Vaya. Para ver esta forma, observen ustedes lo siguiente. Claramente aquí se ve 1. Un 1. Este 1 es el que nos va a salvar. Inclusive, aquí tenemos otro 1.
que 1 entre 1 factorial es 1. Esos 1 son los que nos van a ayudar a demostrarlo. Vale. Observen que la sucesión es creciente. ¿Por qué? ¿Por qué es creciente? Bien, porque el primer término era 1, mira. Cuando le sumé el siguiente ya me subió a 2. Cuando le sumé el siguiente ya me sumó a, ¿qué? A 2.5. Y así sucesivamente me va sumando, o sea, se me va aumentando. La sucesión es creciente. La sucesión es creciente. Ahora, para ver si es acotada, entonces hacemos la siguiente estructura. Primero que para ver si es acotada hay que notar que ustedes logren observar que todo el X sub n en sí va a ser menor que 1 más, ya dijimos que el segundo término es 1. El tercer término, por ejemplo, si generáramos aquí un tercer término, lógicamente se ve que es 3 factorial, ¿verdad? Es 3 factorial, que eso es 6. Entonces, logren ver ustedes que esta sucesión, si nosotros generáramos una sucesión parecida a esta, como por ejemplo, ¿cuál me dirán ustedes? Si ustedes observan que 1 sobre 2 factorial, 1 sobre 2 factorial es menor, siempre es menor que 1 sobre 2 elevado que a la n más 1. ¿A qué me refiero con esto? Que como aquí era 2 factorial, estábamos hablando de n igual a 2. ¿Ve? Entonces nos queda 1 sobre 2 factorial. El otro va a ser 1 sobre 2 más 1, que sería 2 al cubo. Entonces, si ustedes fijan, 2 al cubo, ¿cuánto sería 2 al cubo? Sabemos que eso es 8. Y 1/2, nosotros sabemos que al realizar la operación 1/2 y al compararlo con el 1/8, lógicamente, ¿verdad? Que este es menor a este. Solo quiero que identifiquen eso. ¿Sí? ¿Son iguales? Sí, Vale. es menor. Son igual, menores, correcto. Entonces, como son menores, voy a decir, miren, que toda esta sucesión que yo tengo acá, o sea, toda la sucesión X sub n, va a ser menor que esta otra sucesión, escrita de esta manera, donde esto es un punto suspensivo. Esto es un punto suspensivo, lo que no me salen bien acá. Va hasta llegar a 1 sobre 2n más 1, que es el que les decía. Y específicamente, ustedes miran, ¿y de dónde sacó esa función? No, es que específicamente ustedes pueden generar aquí una sucesión de tal forma que vean que siempre esta va a ser menor que toda esta. Entonces yo esa la generé de esa manera. Ustedes pueden generar. Ya sería una subsucesión, ¿vale? Correcto. Sería una subsucesión. Así es.
Por el hecho mismo que, pero en este caso, bueno, en este caso, miren, que tenemos acá ya comparado que esta es menor con toda esta, observen lo siguiente, que de aquí, justamente, todo esto de acá, si lo comparamos con esto, ¿por qué lo comparamos con esto? Que recuerden que 1 más 1 es 2, ¿verdad? Y aquí nos había generado también ese 2. Entonces, yo me voy a quedar con toda esta parte. Con toda esta parte de acá. ¿Qué pasaría? Quiero que hagan ustedes la práctica ahorita. De ir sumando un medio, más un cuarto, más, ¿cuál sería el siguiente? Un octavo. Hagan esa práctica. Y sumen siquiera unos 5 términos solo de esta parte. Solo de esta parte. Sería un medio, más un cuarto, más un octavo, más 1 sobre 16, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿A qué valor se va acercando toda esa sucesión o toda esa parte que tengo encerrada? ¿A qué valor se va acercando? ¿Verdad que se va acercando a 1? Sí. Ok. Se va acercando a 1. Ahora, ¿cómo se va acercando a 1? Y allí quiero que no perdamos, ¿verdad? El hilo de lo que estamos haciendo. Y de hecho, yo puedo decir que todo esto es menor a 1. O sea, no es 1, pero es menor a 1. Voy a pasar. Luego, miren. Observen que tenemos un medio. Un medio era esa parte. Más 1 sobre 2. Un cuarto. Bueno, un cuarto, un octavo. Hasta llegar a 1 sobre 2 a la n más 1. Vaya, entonces puedo decir que esto es menor a 1. Ya lo dijimos, que es menor a 1. Ahora, como es menor a 1, ¿qué pasa? Es menor a 1. Lo que pasa es que como esto es menor a 1, y aquí voy a reutilizar lo que ya tengo escrito. Entonces, observen como todo eso es menor a 1 y habíamos dicho que el x sub n tenía esta forma. ¿Ya? Y x sub n es mayor. Correcto. No. Quiero ver. En la anterior, en la que acabo de borrar, para que no nos perdamos, la que acabo de borrar, recuerden que el x sub n era menor a esto que teníamos acá, a este trema. ¿Sí? 3. ¿Por qué me dije 3? Bueno, porque aquí tengo 1 más 1 es 2. Y esto casi me da 1, por eso le voy a poner que el x sub n es menor a 3. ¿Ya? Entonces, vengo yo y digo que el x sub n va a ser menor a 3. Miren. El x sub n será menor a 3. ¿Qué implica con todo eso? Que el ejercicio nos estaba diciendo analizar si es monótono. Sí es monótono. Entonces, y lo otro es, ¿está acotada esa sucesión?
¿Está acotada? ¿Observen? ¿Está acotada? El X sub n va a estar acotada superiormente por 3. ¿Ya? Es decir, que toda esta sucesión, al sumar todos esos términos, me está diciendo que esos van a estar acotados. Es decir, el mayor valor que me puede dar la suma de esa sucesión es 3. Por eso decimos que está acotada. ¿Ya? Entonces, con esto podemos notar que es creciente y también está acotada. Está acotada. Ahora, también tenemos la definición de sucesiones recursivas, como estamos con el tiempo, 2054. Quisiera definir un par de cosas más. ¿Hasta qué hora vamos? Supuestamente a las 8:50, ¿verdad? Sí, podemos terminar a las 9. Vaya. Ya poquito falta. Sí. Vaya, entonces tenemos la sucesiones recursivas. Nos dice que es una sucesión X sub n en la que intuitivamente cada término depende de los anteriores. La regla que dice directamente cómo está relacionado cada término con los de antes, que llamamos la regla o fórmula recursiva. Y usualmente, pues los primeros términos de la sucesión siempre van a estar dados, ¿verdad? Y se les conoce como términos iniciales. Tal el caso de esta sucesión que tenemos acá, y quiero explicar este. La voy a poner por si alguien está haciendo captura. Voy a explicar directamente esta sucesión. Y aquí pues vamos a ocupar bastante lo que es la calculadora. Bien. Esta sucesión, si ustedes fijan, allí decía que en recursividad usualmente siempre dan los primeros términos. Cuestión con el caso a mencionar es que cuando en esta sucesión en específico que vamos a trabajar, nos dan dos términos. Y es que nos da x sub 1 igual a 0 y nos da el x sub 2 igual a 1. Allí tenemos los dos primeros términos. Ahora, y nos da también la fórmula de recursividad o cómo vamos a ir generando los términos. Y me dice que es uno de la forma x sub n más 2 desde, bueno, un medio. No, lo voy a volver a hacer. Sería x sub n más 2. Va a ser igual a, va a tener la forma un medio por x sub n, decía, más x sub n más 1. Va a tener esa forma. Donde ya mencionamos, ¿verdad? Que para todo n que pertenece a los naturales. Entonces, observen, ¿cómo obtendría yo el término tercero? Utilizando esta. Entonces, el término tercero, según lo que me dice acá, bueno, aquí sería si n es igual a 1. Si n es igual a 1, entonces me genera el término tercero, que sería un medio por el anterior, que sería x sub 1 es 0 más, o el primero más el segundo, más 1. Y esto observen que es igual a un medio. Entonces, el x cuarto, ¿a quién sería igual? Sería un medio de el x3 o el x2, perdón, que es 1. Quizás para que no se me pierdan acá, lo voy a anotar. Un medio de x2 más x3.
¿Ya? Pero ¿quién es X2? X2 ya dijimos que va a ser 1. 1. ¿Y quién sería X3? X3 ya dijimos que va a ser un medio. Observen. Y al hacer ese procedimiento, un medio, ¿verdad? 1 más un medio multiplicado por un medio, ¿cuánto nos da? ¿Verdad que 5 octavos? Quiero ver, no, 3/4 da, ¿verdad? Si tienen calculadora, ayúdenme ahí con el procedimiento. 3/4, ¿verdad? Bien, el X sub 5 sería un medio por el X sub 3 más el X sub 4. Pero ¿quién sería X sub 3? X sub 3 sería un medio más 3/4. Y esto nos da 5 octavos. Quizás por cuestión de tiempo voy a ir escribiendo X sub 6, X sub 7 y X sub 8. Espero que no estén equivocados los datos. El X sub 6 a mí me da 11 sobre 16. El X sub 7 me da 21 sobre 32. Y bueno, el X sub 8 no lo saqué. Y así sucesivamente. Ahora, saco ya esta sucesión muy por aparte. Y observen ustedes, ¿verdad? Que esta sucesión de números, como ahorita lo hice en base a que iba obteniendo todos los valores. El X sub 1, el X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 5 y X sub 6, X sub 7. Que era 0, 1, un medio. Pero observen, el siguiente es 3/4, 5 octavos, 11 sobre 16 y 21 sobre 32. Pero observen, para el caso del término 2, este que tenemos acá, para generar el 1 medio, si ustedes se fijan, es como a restarle al anterior, restarle 1 medio. Y me da 1 medio. Ahora, el 3/4, ¿cómo lo obtengo? Es el anterior, ¿va? ¿Cómo hice la resta anterior? 1 menos 1 medio. Y para que me dé el 3/4, pues tengo que sumarle 1/4. A eso se refiere con recursividad. Si ustedes se fijan, esto ya lo conocía, pero para llegar a 3/4 tuve que sumarle 1/4 más. El 5 octavos. El 5 octavos es el anterior, que es 1 menos 1 medio más
un cuarto. Y lo que al hacer toda esta suma es lo que me falta para llegar a 5 octavos. ¿Cuánto me hace falta para llegar a 5 octavos? Yo voy a colocar de un solo aquí la respuesta y después ustedes la comprueban. Es un octavo. Y el 11 sobre 16 es lo mismo. 1 menos 1/2. El anterior, Tengo una pregunta. dime. ¿No sería más un cuarto más un octavo? Porque le ha puesto un cuarto menos un octavo. Puede ser. Puede ser, fíjate. Lo vamos a ver. Porque si dice le falta y se lo estamos quitando, sería más obvio sumárselo. No. Pero sí es un octavo. Es que, vaya, ¿cómo te diría? Esta sucesión ya está dada, ¿va? Lo que te dice es que esa sucesión ya está dada. Yo la generé, ¿va? Con esta recursividad, pero ahorita le vamos jugando lo contrario. Okay. Ahora, ¿cómo obtuve este 1/2? El anterior menos 1/2 me dio 1/2. ¿Cómo obtuve el 3/4? Todo lo anterior era esto. Solo repetía. Era esto, todo lo anterior. Pero para llegar al 3/4, solo me falta un cuarto. ¿Ya? El 5 octavos, ¿cómo lo obtengo? Todo lo anterior. ¿Cuánto me falta para llegar al 5 octavos? Un octavo. Y de hecho, si lo haces en la calculadora, te da justamente 5 octavos. Sí, Y, eso sale, ya lo vi. ajá. Bueno, el 11 sobre 16 es todo lo anterior, ¿ya? ¿Y cuánto nos falta para llegar a 11 sobre 16? 1 sobre 16, creo. ¿Sí? Sí, hoy sí. Vaya, entonces, y el último sería 1 menos 1/2 más 1/4 menos 1/8. Ya casi terminamos. Más 1 sobre 16. ¿Cuánto me hace falta para llegar a 21 sobre 32? Siguiendo la misma lógica sería 1 sobre 32. Exacto, sí, y ajá, correcto. Alguien ya vio esa lógica. Entonces, vean, entonces allí tengo yo mi sucesión. Quiero que observen algo. Esta yo también puedo notar que para los números pares o las posiciones pares, o sea, las posiciones pares, ¿quiénes serían? Y aquí tengan cuidado, las posiciones pares serían esta y esta. O sea, 1. Esta es la posición par. La otra sería 1 menos 1/2. 1 menos 1/2. La siguiente sería 1 menos 1/2 más 1/4. Entonces sería 1 menos 1/2 más 1/4. Y la otra sería 1 menos 1/2 más 1/4 menos, ¿qué? Menos 1/8 más 1 sobre 16. ¿Va? Que si hacemos estas dos juntas, hagan allí 1 entre 16, un 16avo menos 1/8. Notarán que es menos 1 sobre 16. Menos 1 sobre 16. Vaya, entonces sigamos la secuencia. Como si ustedes se fijan, es una suma. Para los pares, lleva este orden. 1 menos 1/2
¿ya? 1 menos 1/2 más 1/4 menos 1 sobre 16. Lleva esa forma para los números pares. Entonces, ¿qué pasa con el denominador? Que yo puedo decir que de esa específicamente los términos pares, miren, y ya casi terminamos los términos pares. Los términos pares tienen la forma ¿cuál forma? Tienen la forma, como es términos pares, le vamos a poner un 2 sub n. ¿No? 1, miren, 1 menos. Observen ustedes que si operamos estos dos, si operamos 1/4 y 1/2, que llegamos. No quiero que nos perdamos de esta parte. Aquí estamos con este. 1/4 menos 1/2. Si operamos o sea, si decimos 1 menos o 1/4. 3/4. 1/4. Pero sumándole el 1, ¿verdad? No, solo ahorita, solo quiero esto. 1/4 menos 1/2. ¿Verdad que menos 1/4? Al hacer estos dos, ¿verdad que me da menos 1/4? Menos 1/4. Ok. Si siguiéramos la lógica acá, ¿verdad que adelante sería un 1 sobre un 32, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces, al hacer un 1 sobre 32 menos 1 sobre 16, ¿verdad que nos queda aquí? Bueno, si ustedes se fijan, quizás para ir ya culminando esta parte, para no entrar en mayor cuestión. Si ustedes se fijan, estos dos de acá me generó un 4 elevado a la 1. Si hago la resta de estos dos de 1 sobre 16 o 1/4 menos 1 sobre 16, si hago la resta de esos dos, o más Menos bien, 1/32. correcto, menos un 32avo. Entonces, la fórmula de recursividad para los números pares va a tener esta forma, va a tener esta estructura. A 1 le voy a ir quitando siempre, miren, el 1/4 que nos generó, más 1 sobre 4 al cuadrado, que es este que está aquí, va, más el siguiente que sería, bueno, punto suspensivo hasta 1 llegar, sobre 4 al cubo. ajá, correcto, lleva esa forma hasta llegar a un 4 elevado a la A la n. n. Sí, le voy a poner a la n menos 1 por el hecho mismo de que recordemos que están los números impares también, por eso mismo. Pero de hecho, o sea, no vamos a llegar hasta el n, sino que hasta el n menos 1. Vaya, tiene esta forma. Quiero que la verifiquen y verán que sí cumple. Ahora, a eso le llamamos recursividad, que en base al anterior, ustedes iban generando, ¿verdad? Un término general. Como les dije,
acá ya nos daban el término general, o sea, nos daban servido, entonces yo lo que hice fue generar toda la sucesión, pero realmente pues el ejercicio, o sea, es como que no supiéramos de dónde viene el término general. Ahora, si ustedes se fijan, esta nueva fórmula que hemos obtenido acá, ¿cómo le llamamos a esta nueva fórmula? Le llamamos una subsucesión, ¿sí? Recuerden, esta es una subsucesión de, porque esto aquí solo he sacado los pares, faltaría sacar los impares. Entonces esta solamente es una subsucesión. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ahora, Sí. para ir concluyendo, las sucesiones, yo tengo mis sucesiones y dentro de ellas van a haber múltiples sucesiones. De hecho, aquí yo solo saqué los pares, pero ustedes pueden sacar un término general para lo que son los impares, que los impares serían este y este. Serían los impares, ¿verdad? Serían los impares. Y ustedes observen que aquí se va acumulando. En los impares tiene algo, miren. El 0. Acá tengo 1 menos 1 medio, se vuelve a repetir. 1 menos 1 medio. Y aquí va. Ya aparecen estos términos que si ustedes se fijan, este no es nada más que 2 al cuadrado. ¿Y este quién es? Este es 2 al cubo. Entonces por allí va la cuestión. Por allí va la cuestión de los impares también. ¿Estamos? No sé si habrá alguna pregunta hasta ahorita. Todo bien hasta el momento, Lee. Gracias. Vaya, está bien. Bueno, quizás la hora se ha llegado, ¿verdad? La verdad que falta todavía mucho porque no logramos entrar a todos los teoremas que necesitamos demostrar, pero con el tiempo vamos a ir